vamos a ver realmente algo tan importante. A veces las personas buscan ayuda, buscan consejo y a veces cometemos grandes errores en aconsejar a la gente cuando no sabemos cómo aconsejar o no sabemos a quién pedir consejo. ¿Cierto? Hay veces que se vierten palabras o se busca consejos de personas para que estén de acuerdo con uno, pero no porque sea el consejo adecuado, el ideal. Y aquí vemos en el libro de Job que hay tres amigos de Job que van a pretender dar consejos a Job. Y la condición de Job era paupérrima, era terrible. Condición de Job era trágica. Estaba enfermo de la coronilla, de la cabeza hasta los pies. Estaba con sarna. Era un hombre que estaba deprimido, estresado, estaba totalmente afectado, tanto emocional como físicamente. Y también, por qué no decirlo, materialmente. Se quedó sin nada. Y a este hombre habría que aconsejarlo. Pero ¿quién lo va a aconsejar? Hay tres amigos de Job que van a aconsejar a Job. Pero veamos ese tipo de consejo que van a dar. Un consejo que realmente tenemos que aprender cómo aconsejar a las personas que sufren. ¿Cómo aconsejaría usted a una persona que sufre? ¿Cómo aconsejamos? Muchas veces vertimos palabras sin saber lo que decimos. Y aquí vemos el error de Elifaz. El error de Elifaz que debemos evitar, por cierto, cuando tenemos que aconsejar a personas que sufren, como el caso de Job. Una escritora, Nelly Pérez, dice lo siguiente: las personas llegan a las iglesias y transitan por la vida cargadas de situaciones problemáticas. Sus necesidades son las más variadas, de las más variadas. Se acercan a los pastores buscando alivio, guía, consuelo, pero en muchas ocasiones no encuentran a ellos, sino que salen más lastimadas y confundidas. Y esto es algo que realmente tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos que son impulsados y no son llamados. Hay muchos que son impulsados al ministerio y no son llamados, de ahí que dan consejos no como debe ser. Y algunos usan la Biblia como un arma, no como algo que viene de Dios para consolar y animar a las personas. Vivimos en un mar de confusiones y por eso es que tener mucho cuidado. Hoy en día encontramos personas que dicen, tienen un problema y comienzan a proclamar o comienzan a decir, realmente alguien dice, creo que me voy a resfriar, no digas tal palabra. ¿Qué es esto? Vivimos en un mar de confusiones tremendas, como si lo que digo se va a realizar, ¿no? Esto es terrible lo que está pasando en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque muchas personas se están dejando llevar por conceptos humanistas, y de ahí que muchos predican en base a lo que la gente quiere escuchar, no lo que Dios dice. Y tengamos mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Cuando hablamos de que el Señor está pronto para venir, tenemos que entender lo que dice la Escritura. El Señor cuando venga hallará fe en la tierra. Y la respuesta es obvia, es no. ¿Por qué? Porque mucha gente va a adulterar la palabra, porque mucha gente va a engañar a las personas, porque mucha gente buscará solamente lo que es su beneficio personal y no lo que Dios dice. Y allí vemos el gran problema. Por eso esta escritora dice, muchas personas en lugar de encontrar alivio para su necesidad, lo que encuentran es estar lastimadas y confundidas. Sí, queridos hermanos, muchas personas están lastimadas, confundidas, porque las necesidades no son satisfechas con consejos que son correctos. Y ahí está el gran problema. Realmente hay de todo en esta tierra y sobre todo en la iglesia cristiana. ¿No? En la iglesia cristiana donde creemos que debemos dejarnos dirigir por Dios y su palabra, hoy en día encontramos mucha autoayuda. Gente que busca libros de autoayuda o predicadores que le hablen de autoayuda y no la palabra. Y esto es terrible, es trágico. Vivimos esto y tenemos que entenderlo. Vamos a ir a la palabra del Señor y encontramos tres amigos de Job. Tres amigos, uno es Elifaz, el otro es Bildad y el otro es Sofar. Tres amigos que Job, acuérdense, en el pasaje anterior, Job estaba totalmente abrumado, diciendo el por qué.
llorando Job y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y diciendo, ¿por qué nací? ¿Por qué me dejaron vivir? Y estos tres amigos estaban callados y no decían palabra alguna, pero van a comenzar a hablar. El primero va a ser Elifaz. Elifaz, su nombre significa Dios es fuerte, Dios es oro fino. ¿Quiere ponerle un nombre a su hijo, futuro hijo? Póngale eso, Elifaz. Bonito nombre, ¿no? Elifaz. Bueno, no creo que alguien quiera ponerle Elifaz, un nombre antiguo, pero bueno, Elifaz significa eso. Luego tenemos a Bildad. Bildad, su nombre quiere decir hijo de contención. Él era un hombre bastante duro, un hombre desagradable, un hombre que podemos decir franco en lo que dice, pero áspero diciendo las cosas. ¿Usted ha escuchado personas así? Yo digo las cosas como son, ¿cierto? Y a veces son muy duros, ¿no? Y Dios no quiere ese tipo de personas que hablen así, ¿no? Y a veces dicen, yo te doy la palabra sin anestesia. Ay, Dios mío, tranquilo nomás. ¿Cierto? ¿He escuchado personas así? Claro. Personas que le dicen, venga un borracho y dice, te vas a ir al infierno porque los borrachos no entrarán en el reino. ¿Sí? Y bueno, recuerda que no, Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a predicar el evangelio y que las personas salgan de esto. Vamos a ver al final esto. Y el otro es Sofar, cuyo nombre quiere decir gorrión. Y que realmente este tenía un lenguaje duro e hizo algunas insinuaciones terribles a Job. Estos tres personajes van a hablar a Job. Tres personajes. Tres personajes y el más letrado, podemos decir, el hombre con mucho más conocimiento, podemos decir, era Elifaz. Y es el que comienza a dar consejo a Job. Y va a abordar temas distintos, diferentes para Job. Y aquí lo vemos. ¿Qué requiere la persona cuando está sufriendo? Requiere realmente comprensión. Y por eso debemos obrar con un espíritu compasivo con las personas que sufren. Y para Elifaz era incomprensible que Job se sintiera mal. No puede ser que un hombre como Job se sienta mal. Mire lo que dice, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, entonces Elifaz, el temanita, respondió a Job, ¿podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Estoy usando la nueva traducción viviente. Pues ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Miren lo que dice. Empezó bien, ¿no? ¿Te puedo hablar, Job? ¿Puedes ser paciente en escucharme? ¿Me puedes escuchar, Job? Eh, Porque ante tu situación, ¿quién puede quedarse callado, Job? Sí, y comienza entonces a describir el consejo que le da Job. Y aquí hay algo que se va a discutir, y es el misterio del mal. Sobre la pregunta, ¿puede el mortal ser justo ante Dios? Porque eso es lo que van a escribir aquí. ¿Puede el mortal ser justo ante Dios? Porque Elifaz va a llegar a la conclusión, Job, eres pecador. Y tu pecado te tiene así. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿puede un mortal ser justo ante Dios? La respuesta es no, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿cierto? Pero en el caso de Job, Dios había dicho que Job era justo, era íntegro, era bueno, Job era dadivoso, Job era así. Entonces, ¿cómo es que le viene el mal a un hombre justo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Y entonces, él estaba diciéndole a Job que en tiempos pasados Job, cuando tenía dinero, cuando tenía riquezas, Job, él era un hombre que servía de baluarte, fortaleza a muchos, que aconsejaba a los demás, que podía decirle con la sabiduría de Job qué hacer. Él sabía cómo ayudar a aquellos que tenían dificultades, que se enfrentaban con problemas. Job, tú eras así.
Job, tú eras un hombre fuera de serie. Aconsejabas, fortalecías a otros, a los débiles los animabas. Dabas a aquellos que no tenían. Era dadivoso. Job, tú. Pero ahora te estás derrumbando, Job. Te has derrumbado. Ahora debemos decir aquí que este es un problema que tenemos muchos de nosotros. ¿Cuál es el problema? No es significativo que siempre podemos decir a otras personas qué deberían hacer cuando tienen problemas. Claro, somos muy diestros, rápido para decir a la gente, haga esto, haga aquello, crea hermana, crea hermano, pero cuando te toca a ti, ¿ah? No comas esto, te va a hacer daño, no comas aquello, te va a hacer daño. Y cuando te toca a ti, cuando nos toca a nosotros, la cosa es diferente, ¿verdad? Es diferente. Créele a Dios. Estoy pasando problemas, hermano. Créele a Dios. Sí, así somos. Somos muchas veces así. Y el caso que vamos a ver en Elifaz, que le dice a Job, lo acusa. Y le dice, tú eres un experto en todo el sentido de la palabra. Y parece que en forma sarcástica le dice, ahora que te ha sucedido a ti mismo, ¿tú qué has hecho? Te has desmoronado con lo que te ha ocurrido. ¿Te imaginas que estés tú enfermo y venga él y te dice, ¿y tú qué haces postrado aquí? Tú que antes alentabas a mucha gente, visitabas a los enfermos, les dabas ayuda, ¿y qué haces aquí? ¿Ah? Es decir, eso. Y eso es lo que pasaba con este hombre. Porque los consejos de Job ayudaron a muchos, ¿sí? Y ahora ellos deberían ayudarle a Job. Y Elifaz reconoce la trayectoria de Job. Lo reconoce, pero no entiende por qué. A pesar de su sabiduría, a pesar de su fortaleza anterior, en este momento se siente tan mal. Y lo recrimina y le dice, ¿no confías en Dios? Job había dejado de confiar en Dios. Nunca, nunca. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, decía Job. Job nunca maldijo a Dios, confiaba en Dios. Más bien él temía que Dios se apartara de él. Ese era su temor de Job. Pero aquí Elifaz lo está cuestionando. Y mire versículos 7 al 11. Detente a pensar, le dice a Job. ¿Mueren los inocentes? Le pregunta. ¿Cuándo ha sido destruido? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? Y miren lo que dice. La experiencia me dice, Elifaz dice, mi experiencia me dice, que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye y se desvanece en una ráfaga de su enojo. Ruge el león y gruñen los gatos monteses, pero a los leones fuertes se les rompen los dientes. El feroz león morirá de hambre por falta de presa, y los cachorros de la leona serán dispersados. Va a dar un consejo, pero aquí el mal consejo puede destruir antes que sanar. Job necesitaba ese tipo de consejo. ¿Mueren los inocentes? ¿Qué le está diciendo? ¿Tus hijos han muerto? ¿Ah? ¿Eran inocentes? No merecían morir. Los justos son destruidos. ¿Cuándo han sido destruidos los justos? ¿Tú te crees justo? ¿Job? Mira lo que estás pasando. Es como que te digan a ti, ¿tú eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Ah? ¿Eres cristiano? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás airado? ¿Por qué estás viviendo de esta manera? ¿Por qué? Es tremendo, ¿no? Y dice, en mi experiencia, o sea, Elifaz, vamos a ver aquí, que dice que los sufrimientos solo lo experimentan los pecadores. Ahora, ¿Job era pecador? ¿Job era pecador? No era pecador, porque Dios dijo que Job no había nadie como él en la tierra. Para Elifaz, si Job era justo, como se supone, no tiene nada que temer. Lo que te está pasando, Job, te va a resultar en bendición. Y él insiste que el mal y los problemas no ocurren de la nada, ya que son resultado
de la conducta humana. Lo que siembras, cosechas. Claro, lo que siembras, cosechas. Pues bien, él usa varias analogías aquí. Primero, lo que hay en la agricultura. La acción es como la siembra. La cosecha son sus consecuencias. Es decir, el pecado trae maldad y vanidad. Hacer problema trae tristeza y miseria. Esto es correcto, claro que sí. Que Gálatas 6:7 nos dice eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y Elifaz usa esto. Él no te conocía el Nuevo Testamento, por cierto. Pero él dice, por mi experiencia, sé esto. Y usa sus analogías. Las analogías de Elifaz lo hacen ver como un consolador miserable. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo hace ver como un consolador miserable? Querido hermano, Job estaba mal, enfermo. Job estaba destruido materialmente, físicamente. Y le dice todas estas cosas. ¿Era la palabra adecuada para Job? No. Es como que vas a un hospital, vas a terapia intensiva y te dejan entrar, cristiano, para que ore, y le comienzas a decir a aquel que está, al paciente que está enfermo, y le comienzas a decir, Señor, la Biblia dice que va a aparecer la bestia, y la bestia lo puede destruir a usted. Y si usted no cree en Cristo, hoy día se morirá y será al infierno. ¿Usted cree que esto es correcto? ¿Está diciendo una gran verdad? Claro, va a aparecer la bestia. Claro, hay infierno. Pero ¿son las palabras correctas para decir en ese momento? No, no y no. Entonces tenemos que ver aquí que este hombre conocía y sus enseñanzas, sus analogías, lo hacían a él un hombre miserable. ¿Por qué? No solo implica que Job era un pecador, sino que sus hijos también lo eran. ¿Ah? ¿Se acuerda que Job era un varón santo que oraba por sus hijos? Que él hacía sacrificio que antiguamente se hacía. ¿Para qué? Para que no blasfemaran contra Dios. Era un padre ejemplar, un esposo ejemplar. Y Elifaz dice, no, 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 no. Los pecadores son eliminados. No hay inocente que sufra. Y Elifaz cree que Job no era justo en todo el sentido de la palabra. No. Que su castigo, y si es justo, su castigo venía para corregir los errores de su vida. Sí. Y trata de consolarlo de esta manera. Las palabras de Elifaz, aunque aparentemente son palabras compasivas, porque habla de la doctrina de la retribución, que muchas veces se usa y se usa mal. Sí, si estás bien es porque estás bien con Dios. Si estás mal es porque estás en pecado. ¿Sí? Esa es la doctrina de la retribución. Y para Job era como sal en sus heridas, así era. Aquí estaba diciendo que los que siembran maldad recogen o cosechan maldad. Y van a perecer como los cachorros de león cuyo diente ha sido quebrado y los leones viejos que ya no pueden acechar a la presa. Así serán. Le está diciendo Job, el pecado. Si tú siembras pecado, vas a cosechar maldad. Sí, sí, sí. Tu situación es así. Lo que está pasando en tu hogar es porque tú estás obrando mal. Bueno, que se lo diga a una persona que está obrando mal, pero Job no. O sea, lo que queremos ver aquí, querido hermano, es que muchas veces juzgamos, muchas veces erróneamente juzgamos la calamidad de las personas, las consecuencias del pecado, sin saber si esa persona realmente está obrando mal. Muchas veces. El verdadero pastoreo no busca culpables, sino busca consolar en medio del dolor. Cuando buscamos consolar a las personas, tú vamos a decirle, por tu pecado estás así. No. Aunque la Biblia nos manda a confesar nuestros pecados y orar por los enfermos, sí.
¿Sí? Sí. Pero aquí Job no era un hombre pecador. Lo que Elifaz asume erróneamente es que la calamidad de Job es consecuencia de sus pecados. ¿Se equivocó Elifaz o no? ¿Se equivocó o no? Claro que se está equivocando. Claro, cuando tú no tienes todos los elementos, no puedes juzgar. No puedes juzgar, querido hermano. No puedes juzgar a una persona, no puedes juzgar a una familia si no tienes todos los elementos. Porque a veces se juzga solamente teniendo, recogiendo de una persona y juzga. Ah, qué marido tan sinvergüenza, qué marido tan malo, qué marido... Pero no se escuchaba el marido. ¿Sí? ¿O no? ¿O estoy errado? Si estoy errado, me voy de aquí. Queridos hermanos, a veces no tenemos todos los elementos de juicio y condenamos a las personas. Y en este caso, miren cómo va a juzgar Elifaz. Dice, en secreto recibí esta verdad, como si me la hubieran susurrado al oído. Me llegó en una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y el versículo 16 en adelante dice, y el espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que me dijo, ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Si Dios no confía en sus propios ángeles, están vivos en la mañana pero muertos por la tarde. Desaparecen para siempre sin dejar rastro. Se les arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia. ¿Qué está haciendo Elifaz? Juzgando. ¿Pero en qué? En base a su propia experiencia. Y querido hermano, tú y yo no podemos juzgar en nuestra propia experiencia. Tu experiencia es tu experiencia, mi experiencia es mi experiencia. ¿Mm? Y él dice que recibió algo. ¿De quién? ¿De quién? Elifaz había dicho que los sufrimientos solo lo experimentan los viles, los pecadores. Y sostiene una tesis de que él recibió una visión, recibió un sueño. Y cuyas palabras son ciertas de manera general, pero no para explicar el sufrimiento de Job. ¿Puede el hombre ser justo delante de Dios? Dice que le dijo el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Está hablando de su experiencia. ¿Qué Espíritu? Querido hermano, tenga cuidado cuando usted dice, un Espíritu me habló. Tenga cuidado. Y me dijo que tú eras un pecador, un sinvergüenza. Ah, sí, ¿y por qué no se lo dijo a él? ¿Te das cuenta? Se necesita discernir. Y en este caso, Elifaz dice que recibió una revelación de procedencia divina. Sí. Y le dice que los ángeles de Dios son insensatos. También. Y él piensa que Job en su dolor estaba buscando no ayuda de Dios, sino de ángeles. Y dice los ángeles son insensatos también. Bueno, en un sentido más general, todos caemos frecuentemente en el error de Elifaz. ¿Cuál es el error de Elifaz? Juzgar a los demás a la luz de nuestra propia experiencia. ¿Ha visto personas que a veces aconsejan? Están sufriendo un matrimonio. Te voy a contar mi experiencia. Yo hice, bueno, esto es experiencia. Esto es experiencia, pero no lo pongas como norma. ¿Está claro? ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? Sí, porque algunos estarán pensando por Oruro, por ahí, ¿no? Podemos decir entonces que otro propósito de Dios para el sufrimiento de Job fue mostrar la experiencia personal, que la experiencia personal no debe ser una norma, una norma. Claro, Elifaz dice que Dios encontró necedad en los ángeles. Y dice más,
Elifaz hace un comentario para señalar la fragilidad espiritual y moral del hombre. Si los ángeles son frágiles, los seres humanos, ¿qué podemos decir? Y señaló que los ángeles habían caído en necedad. Y por lo tanto va a culpar a Job de ser un necio, de ser un necio. Y buscar ayuda, no en Dios, sino en los ángeles. Pero ese era su parecer, era su experiencia de Elifaz. Y lo que él dice, recibí esto de un espíritu. Bueno, no necesitamos simplemente cualquier verdad. Necesitamos una verdad que satisfaga nuestra necesidad. Sí, hermanos. La verdad de Dios debe ser dada oportunamente y con la sabiduría de Dios. Tenemos que entender esto. Y aquí está aconsejando este hombre, Elifaz, a un hombre justo. Y lo está llamando pecador. Lo está llamando necio. Mire lo que dice, versículo 5, 1 al 7 del capítulo 5. Por más que grites por ayuda, ¿quién te responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Sí, sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda. Los oprimen en el tribunal y no hay quien los defienda. Su cosecha la devoran los hambrientos. Aun cuando esté rodeado de zarzas, los sedientos jadean tras su riqueza. El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Dice Elifaz. Muy bien. Recuerda que los problemas, que la maldad es la raíz de los problemas. Es lo que está diciendo. La maldad es la raíz de los problemas. Muy bien. Y aquí vemos algo tan importante. ¿Por qué cree Elifaz que Job quiere apelar a los santos o a los ángeles? ¿Por qué este llamado de Job será inútil? Será inútil que grites, Job, por ayuda. Porque estás buscando otra ayuda fuera de Dios. Sí. Parece que Job está apelando a la ayuda de los santos, de ángeles. Pero no la va a encontrar, porque también son seres que, según Elifaz, son necios, algunos. Pero en cuanto a la segunda pregunta, Elifaz considera inútil que Job llame por ayuda en su sufrimiento, porque nadie puede borrar su dolor. Para Elifaz, Job no tiene ninguna opción, ya que quiere llamar a Dios. Si quiere llamar a Dios, Dios no lo va a oír. No lo va a oír. Si no te acercas a Dios, no te oye, ni los ángeles te oyen, nadie te oye. Escúchame, Job, muy bien. Entonces Elifaz lo tiene que persuadir a Job de su necedad. Lo que estás haciendo, Job, es necedad. Eres un necio. Y el necio no es simplemente alguien que no es sabio, sino alguien que está moralmente roto. Alguien que ha rechazado el temor al Señor, lo cual es el principio de la sabiduría. Ese es un necio. Un necio. Ahora Job no es un necio, ya que Job había instruido a muchos, pero su pasión podría llevarlo a una autodestrucción como un necio. Claro, era humano. Elifaz reconoce que esta persona, Job, estaba bien establecida, pero a quien acusa de estar maldito, incluso cuando había señales de riqueza, lo acusa Job, le dice, tú estás maldito. Job, eres necio. Y dice, el hombre nace para sufrir. Y esto es como una chispa que vuela y desaparece. ¿Cuántas veces creemos que el hombre nace para sufrir? Y querido hermano, hay algo que Elifaz no entiende, que el sufrimiento de Job se había gestado en el cielo, no aquí en la tierra. Y este es un gran problema. Dios te ha puesto aquí para que sufras.
Job, Dios te ha puesto aquí para que sufras y lo que está pasando es porque Dios quiere que sufra. Dios quería que sufra. El diablo quería que sufra. Y Dios permitió, sí, para mostrarte a ti y a mí algo tan importante. Aún los justos sufren y tú sufres y yo sufro. Aún los que son justos sufren. Y por eso es que necesitamos de la cruz de Cristo. Porque el hombre que aparentemente está muy bien sufre. Sufre. ¿Qué dice el Salmo 90? Llegamos a los 70, en lo más robusto 80, pero todos, si vivimos más años, nuestros días son gemir y lamento. Claro que sí. Y entonces, vemos el versículo 8 y 16, donde Elifaz va a decir, Dios juzga la maldad de los hombres. Sí, versículo 8 dice, si yo estuviera en tu lugar, miren lo que dice, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas, demasiado maravillas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Él envía lluvia a la tierra y agua a los campos. Él hace prosperar a los pobres y protege a los que sufren. Él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Encuentran oscuridad en pleno día y andan a tientas al mediodía, como si fuera de noche. Él rescata a los pobres de las palabras hirientes de los fuertes y los rescata de las garras de los poderosos. Por fin los pobres tienen esperanza y los fauces de los malvados son cerradas. Dios juzga la maldad de los hombres. Pero una cosa, una vez más, Job era malo. No, Job era benevolente, era bueno. Este hombre era bueno. Y dice, si yo estuviera, mire el consejo que le da, si yo, Elifaz, estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios. Y le presentaría mi caso. O sea, tú no tienes ningún conocimiento de Dios, Job. El que tiene conocimiento de Dios soy yo. Porque Dios, para mí, Dios es el que realiza milagros. Porque para mí, Dios es el que hace llover. Porque para mí, Dios es el que prospera a los pobres y protege a los que sufren. Porque para mí, Dios frustra los planes de los malvados. Porque para mí, Dios atrapa a los sabios en su propia astucia. Y Dios rescata a los pobres. Este es el conocimiento que tengo yo de Dios. Por lo tanto, acércate a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Job se acercaba a Dios o no? Claro, Job era un varón de Dios. Dios dijo, este es un hombre temeroso de Dios. Lo dijo Dios. Elifaz describe cómo ve él a Dios y aquí muestra lo poco que según él, Job entiende de Dios. Para Job el problema era un asunto de entender a Dios. Querido hermano, ¿tú entiendes a Dios? ¿Entiendes a Dios? Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas a nosotros. Hay cosas que tú y no entendemos. ¿Entiendes cuando ves a una madre llorando con su hijo que se muere? ¿Entiendes, querido hermano? ¿Entiendes por qué Dios permite que esa criatura muera? ¿Entiendes cuando hijos adolescentes están viendo que sus padres se están muriendo? ¿Entiendes esto? Tú no lo entiendes, ni yo tampoco. No lo entendemos. No lo entendemos. No lo entendemos cuando alguien ha perdido todo y sufre y no lo entendemos. ¿Y sabe lo que podríamos hacer? Comenzar a juzgar, como Elifaz. Eres un pecador y por pecador te pasa esto. Que tal vez cometiste errores, sí, sí. Pero aquí se muestra, se da a entender, yo conozco a Dios, tú no lo conoces. Y Elifaz comienza describiendo las insondables grandezas de Dios. Es claro que Job aceptaba esto. Sí, para Job Dios hacía grandes cosas.
Mientras Elifaz contempla las obras de Dios, Job ve Dios aspectos en esto. Dios sostiene y restaura la creación. Y de la misma manera mantiene el orden moral y social al corregir la maldad. Elifaz, su intención era que Dios es el que le da esperanza a Job, como lo era para él en su experiencia. Claro, pero Job tenía que aceptar el castigo de Dios, porque después le iba a venir bendición. Elifaz dice a Job que reconozca que su experiencia es un castigo de Dios, pero si se arrepiente, Dios lo bendecirá. Eso era correcto. Job no era un pecador. La experiencia que estaba teniendo Job, Elifaz, no la entendía. Lo que pasaba, el sufrimiento, Job no lo entendía Elifaz. Como muchas veces tú y yo no entendemos el sufrimiento de la gente. No le comprendemos. No le entendemos. Y más aún, si queremos aconsejar a alguien, mira el ejemplo de sumisión que tiene que haber. Dice versículo 17 en adelante. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecie la disciplina del Todopoderoso. Pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Te rescatará de 6 desastres. Aún el séptimo te guardará del mal. Te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Te reirás de la destrucción y del hombre, no tendrás terror de los animales salvajes. Estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes estarán en paz contigo. Sabrás que tu hogar está seguro cuando revises tus posesiones. No te faltará nada. Tendrás muchos hijos. Tus descendientes serán tan abundantes como la hierba. Llegarás a la tumba de edad avanzada como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Lo que le está diciendo Elifaz a Job aquí, sométete a Dios y tendrás bendición. Claro, estás pasando problemas, alguien vendrá y te dice, ¿sabes qué? Dios te va a dar prosperidad si tú se sometes a Él. ¿Quién garantiza eso? ¿Quién garantiza eso? Que Dios si quiere que te arrepientas, sí. Sí, sí, sí. Pero aquí Dios puede ser el agente del sufrimiento, pero por nuestro bien. ¿Dios fue el agente del sufrimiento de Job o no? ¿Fue o no? ¿Quién gestó esto en el cielo? ¿Qué dijo Satanás? Job te teme no en balde, porque todo lo que tiene, lo tiene porque tú le has dado, pero este Job, quítale el cerco de protección y no vas a ver cómo blasfema contra ti. Es decir, todo lo que tiene el hombre dará por su vida. Si no haces esto, va a maldecirte. Vas a ver, no le des y te maldecirá. Y Dios dice, tócalo. Toca todo lo que tiene, pero su vida no. Dios permitió. Sí. Pero mira, querido hermano, aquí este hombre Elifaz cita inclusive Oseas capítulo 6, versículo 1. Aunque el Señor te hiera, te va a sanar. Y este era un proverbio conocido en Elifaz. Aunque Elifaz habla verdades sobre Dios, que Dios es poderoso, ¿sabe para qué la usa? Para juzgar en lugar de reconfortar. La teología muchas veces puede ser usada para aplicar como un arma, no con un elemento de gracia. ¿De qué sirve que sepas tanto o sepamos tanto si vamos a juzgar a la gente? Si vamos a juzgar el sufrimiento de las personas. Si no entendemos el sufrimiento, ¿por qué juzgamos a la gente?
Dios no te ha llamado a juzgar a nadie, ni a condenar a nadie. Dios te ha mandado a predicar un evangelio. Y el evangelio de Jesucristo, cuando habla de salvación, no solamente está diciendo salvación del infierno, sino libertad, sanidad. De eso te está hablando. Y Dios no te mandó a ti a juzgar, sino a ayudar. Dios no nos mandó a hablar mal de la gente, sino a ayudar a la gente a que encuentre la mano de Dios para que lo sostenga, para que lo ayude. El sufrimiento muchas veces se usa como un arma para condenar a la gente y no tiene que ser así. La teología debe aplicarse con gracia, no como un arma. No. ¿Sabes? En lugar de sugerir que el sufrimiento es siempre disciplina divina por la maldad, el pastoreo, el consejo debe llevar los ojos a Cristo como un lugar seguro, no como juez. No, no. Mucha gente sufre. ¿Y sabe por qué no se acerca a contar su problema? Porque a veces ven a los cristianos como muy sabiondos, como aquellos que nunca experimentan el sufrimiento. Sí, porque no somos capaces de decir que muchas veces sufrimos. No, el cristiano, las cosas le tienen que ir bien, porque si no, no es cristiano. Y esas son las falsas teologías. Pablo sufrió, Juan sufrió, los discípulos del Señor murieron, sacrificados. Sí, pero Dios quiere que entiendas algo, que en ningún momento Él los abandonó y Él se los llevó a su gloria. Pero miren, Elifaz había dicho, el sufrimiento es el resultado del pecado. El hombre no tiene oportunidad de ser puro delante de Dios. El hombre es mortal. La adversidad no es accidental, sino retributiva y disciplinaria. Dios es trascendente. La sumisión a la voluntad de Dios acarrea bendición. ¿Sabes? Tres cosas en los puntos 3, 5 y 6 son verdad. Pero Elifaz lo aplicó mal, asumiendo que Job se había alejado deliberadamente de Dios. Asumiendo que Job se había alejado de Dios. Sí, le dice, eres un hombre mortal. Dios es trascendente. La sumisión a la voluntad de Dios acarrea bendición. Elifaz, tú entendías que Job no se había apartado de Dios. Y entonces viene el asunto. Debemos preocuparnos por entender la situación de una persona antes de ofrecer consejo. No seas muy ligero en aconsejar. No seamos muy ligeros en aconsejar cuando no tenemos todos los elementos. Pastorear a los que sufren exige humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas y compasión para caminar al lado del afligido, confiando en que solo Dios tiene el poder de restaurar el alma. Muchas veces hay gente se equivocado y la condenamos, la juzgamos. ¿Quién soy yo para juzgar a la gente? ¿Quiénes somos nosotros para condenar a la gente? La gente viene porque quiere a Cristo y Él es el único médico de médicos, el sanador, el que sí perdona los pecados, sana a los enfermos, libera a los cautivos. Es Cristo. Pero a veces cometemos el error grave de no ejercer un pastoreo eficaz. Cuando usted aconseja a alguien, está pastoreando. El pastoreo eficaz se basa en acompañar en el dolor, reconociendo que no siempre entendemos los propósitos de Dios y ofreciendo apoyo incondicional en lugar de juicio. La gente no necesita que la condenes, que la juzgues. Necesita llevarle al Salvador y decirle hay esperanza. En medio de tu dolor puedes encontrar esperanza porque hay alguien que llevó tu dolor en la cruz. Jesús llevó nuestros dolores en la cruz. No solamente nuestros pecados, sino también nuestros dolores, los dolores del alma.
¿Cuántos hijos sufren? ¿Cuántas madres sufren? ¿Cuántos esposos sufren? ¿Cuántos hogares sufren? ¿Necesitan jueces? No, necesitan aliento. Pero el aliento que viene de Dios no el aliento de un sabiondo como Elifaz, no el aliento de personas que se creen más, sino personas que sufren igual que ellos. Y esto es lo que Dios quiere, que entendamos, que Dios nos ayude a comprender esto y podamos ayudar a mucha gente necesitada. Que Dios sea bendito por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos aprender de este pasaje, que estos pasajes que tú nos enseñas, de tu palabra. Señor, cuánta gente dolida, herida. Cuántas veces han sido juzgadas de una manera incomprensible. Cuántas veces se le ha juzgado a un hombre o una mujer por sus errores y no se ha entendido todo. Somos mortales que juzgamos a otros mortales. Y muchas veces, Padre, cometemos grandes errores como Elifaz. Diciendo nuestra experiencia debe ser tu experiencia y no es así. Mi conocimiento es que sé más que tú en cuanto al sufrimiento y no es así. Cada uno ha sufrido y tiene experiencias diferentes, pero hay un Dios que nos entiende a todos. Hay un Dios que nos entiende a todos y por eso envió a su Hijo para que muera en nuestro lugar y para que en Cristo pudiéramos acercarnos y traigamos nuestros dolores, nuestros afanes, nuestros traumas emocionales, traerlos, nuestra falta de recursos, traerlos y decirle, Dios, aquí está. Tal vez no soy íntegro y perfecto como Job, pero soy un hijo creado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y vengo con mis dolores a ti. Vengo con mis ansiedades a ti. Díselo al Señor. Vengo con mis fracasos a ti. Díselo al Señor. Él sí te escucha. Él sí te oye. Si lo haces de todo corazón. Y Él te dará la salida. Porque su palabra dice que Dios no permite que suframos más de lo que podemos soportar. Y Él está ahí. Y Él está aquí. Y Él conoce tus dolores, tus problemas, tus circunstancias difíciles. Tus enfermedades las conoce, como conocía las de Job. Y Él es el único, juez perfecto, pero sobre todo, Salvador digno. Gracias, Padre. Te adoramos por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa y aprender más de ti. Gloria sea tu nombre, gloria por siempre, Señor, gloria por siempre. A ti te debemos todo. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Le damos un fuerte aplauso.